Saludos, ¿cómo estás? Amado, Dios te bendiga. Amén. Tú sabes que yo pensaba que era las 10 de la noche. Justamente yo tengo las 9:54. No hay problema. Estábamos aquí tertuleando un poco antes de ir a lo que nos ocupa. Dije, voy a comprometer a Néstor a ver hasta cuánto de las piernas se puede meter en este fangoso ambiente de la actualidad israelí-palestina. Porque Sí, hay muchas sí. cosas que como cristianos a veces nos han enseñado o hemos escuchado y nos las hemos escuchado o incompletas o mal. Y creo que es un buen momento, ¿no? Para no dejar pasar por alto eso que está en pleno desarrollo y obviamente la parte que nos corresponde como cristianos de, claro que sí, orar por Israel, pero también por Palestina, porque en Palestina hay muchos cristianos, para los que no lo saben. Sí. De hecho, hace muchos años yo leí un libro que se llamaba Un ejército de luz, escrito por el hermano Andrés, que ya falleció, ya partió con el Señor hace, creo que el año pasado, si mal no me acuerdo. Andrés Van Giegel había sido un colportor muy reconocido que había llevado Biblias en la cortina de hierro, especialmente durante la época más cruda de la Unión Soviética, pero también después de muchos años decidió hacer lo mismo en Israel. Y en el libro El Ejército de Luz, él trata de presentar la noción de cómo a veces cuando nosotros vamos a Tierra Santa, pensamos en retratarnos en el Muro de los Lamentos, visitar la tumba de Jesús, ver los sitios arqueológicos, visitar Beizán o Megiddo o bañarse del Mar Muerto. Pero él decía que a él no le interesaban las piedras muertas, sino las piedras vivas. Entonces él iba a Jerusalén a tener contacto con los hermanos en Cristo, tanto, tanto israelíes como palestinos. Entonces él hablaba de muchos hermanos palestinos que lamentablemente se veían en esta triste situación conflictiva en la que tenían que ver como enemigos a los israelíes, teniendo justamente entre los israelíes a muchos que eran sus hermanos y que obviamente tampoco apoyaban ese tipo de conflicto geopolítico como tal. A veces nosotros nos venden en Occidente la noción de que los israelíes y los palestinos están en una lucha campal y se olvidan obviamente de los hermanos en Cristo que viven en ambas zonas. Y él trajo a colación un pensamiento que a mí nunca se me ha olvidado de ese libro, que decía que pese a los esfuerzos de la ONU, de los organismos internacionales de Estados Unidos, etcétera, por lograr que haya paz entre Palestina e Israel, el único sistema o la única institución, el único organismo que garantiza la paz es la iglesia. Porque la iglesia logró entre israelíes y palestinos lo que no ha podido lograr el dinero, los tratados internacionales, etcétera, que es hacer que un israelí y un palestino se abracen y se llamen hermanos. Así Eso es. obviamente porque la unidad en Cristo hace que se vayan desapareciendo todas esas asperezas. Pero lamentablemente los cristianos palestinos son perseguidos por el gobierno palestino, en cierto modo por la cultura musulmana. Y los israelíes tampoco tienen como los cristianos israelíes no tienen ese apoyo como tal. De hecho, de hecho, recientemente hemos visto videos de cómo en barrios judíos ortodoxos atacan a misioneros cristianos, los maldicen, les llaman perros, etcétera. Así que Wow. creo que es una situación que la vemos desde ese ámbito espiritual que es el que casi no se menciona. Ya el conflicto geopolítico es algo que estamos hastiados ya de saber que siempre la mecha entre Israel y Palestina es muy corta y se puede encender en cualquier momento. En 2020, en 2020, si mal no me acuerdo, estalló el conflicto con una amenaza de que se iba a hacer mucho más peor, de que iba a empeorar la situación. Ah, eh, y la cosa se puso cruda, más o menos para el mes de mayo, se puso cruda. Pero se detuvo sin más de un momento a otro. Y luego entonces vino un periodo de latencia que lamentablemente reventó otra vez en esta ocasión. Así es.
Sí, justamente yo comentaba eso, ¿no? Que esto es un ciclo que se repite, a ver, como de 2 a 3 años aproximadamente, vuelve otra vez a más para los palestinos. Los grupos, hay que hablarlo como es, ¿no? Los grupos Sí, rebeldes claro. armados palestinos, porque vuelvo a repetir, como ya decía antes de que tú entraras, esta no es una guerra entre Israel y Palestina como naciones o como No, pueblos. Esto es una guerra que se presenta normalmente como respuesta del Estado judío a agresiones reales de grupos armados insurgentes palestinos que normalmente responden a grupos de izquierda, a grupos rebeldes que son también armados por el mismo Estado palestino, pero que no representan al pueblo palestino. Ahora, la acotación para nosotros en esto, yo creo que lo más importante es porque hay grupos de iglesias que tienen como ese amor y no interpretan bien ese texto bíblico de lo que significa orar por Israel. Entonces tienden a aplaudir y también a ver en ujú. una forma natural o según ellos pseudo profética el accionar del Estado de Israel en estas cuestiones. Obviamente siempre va a haber el derecho a la legítima defensa, ¿no? En cualquiera de estos conflictos. Pero nosotros tenemos que entender que hay pueblo inocente de parte y parte, como tú bien lo dijiste, que está involucrado y que está viéndose afectado directamente. Y es lo que muchas veces como cristianos en el nombre de orar por Israel y que Dios bendiga a Israel, no logramos dimensionar de la manera correcta. Sí, es lo mismo que decía Andrés, el hermano Andrés decía justamente eso. Él hablaba de cómo muchos hermanos palestinos se acercaban a él y le decían que les daba pena, como muchas veces el conflicto geopolítico entre Israel y Palestina a veces trataba de introducirse en el campo de la iglesia, o sea, en el campo de esas comunidades. Y ellos le decían, queremos que nuestros hermanos israelíes oren por nosotros. Y yo creo que ahí está el deber también de la iglesia en todo el mundo. Cuando Claro. decimos oremos por la paz de Jerusalén, obviamente la petición que está haciendo el salmista es una petición que está dándosela al pueblo de Israel. O sea, es una petición de Israel para Israel. El equivalente sería que oremos, que un palestino debe orar por la paz de Palestina. Así es. ¿Entiendes? Lo mismo nosotros deberíamos hacer por cada uno de nuestros hermanos en cada parte del mundo. Debemos orar por la paz del pueblo de Dios, la paz de la iglesia. Porque sin duda alguna, cuando nosotros oramos por la iglesia, estamos orando por el proyecto de Dios. Y orar Claro. por la iglesia es orar por el Israel espiritual. Ahora, eso no quiere decir que no oremos por Jerusalén o no oremos por los israelitas según la carne. Debemos hacerlo de la misma manera como oraríamos por los problemas en Haití, como oraríamos por los problemas en Ecuador, por ejemplo. En Ecuador, que está pasando una situación muy grave, o en Venezuela también. Sí. Es una petición y es una oración que debemos hacer por todas las naciones porque el llamado es oremos por todas, por todos. O sea, debemos orar por la salud de las naciones y debemos orar también incluso por los que están en eminencia. Así que creo que el llamado es más amplio que simplemente limitarse al Israel étnico. Así es. Así es. Bueno, podemos cerrar ese paréntesis, hermano, porque hoy lo que nos ocupa es saber si yo soy un reformado, sí o no. Y yo de verdad, no he escuchado de ti mismo que hayas asumido que específicamente mantengas esa teología, esa sea tu tendencia teológica, pero creo que no es lo importante ahora. Vamos a verlo desde el punto de vista de cómo esto realmente nos arropa a todos los que hoy en día profesamos la fe cristiana, evangélica o como quiera que la queramos llamar, reformada en términos generales. Porque si nos vamos a los términos prácticos, y por cierto digo que tú siempre me tomas la idea en el aire cuando te propongo los títulos, yo asumo que ya de plano tú entendiste la idea del tema porque no me haces ninguna pregunta adicional y esa es una de las cosas que me gusta de conversar contigo, ¿no? Que tú ahí ya tienes más o menos claro de qué es lo que se trata. Pero Sí. o comencemos de la siguiente manera. Eh, en sí, ¿a qué nos referimos cuando decimos la fe reformada?
la iglesia reformada, el cuerpo de Cristo reformado? ¿De qué estamos hablando específicamente? ¿Qué es lo que queremos Mira, expresar con esos términos? así de buenas a primeras, cuando las personas se refieren a iglesia reformada, están refiriéndose a un tipo específico de pensamiento dentro del campo amplio de la reforma. ¿Entiendes? Cuando decimos reformado, estrictamente decimos calvinista. Y ahí se inserta toda expresión de fe que abraza una línea soteriológica calvinista, ya sea, por ejemplo, el presbiterianismo, algunos grupos anabaptistas, pero también dentro del campo en inglés, por ejemplo, sobre todo en Inglaterra, se habla mucho de iglesias reformadas, por ejemplo, en Países Bajos, pero también en Inglaterra se habla mucho del presbiterianismo escocés como parte de, y algunas tendencias que nacieron dentro del anglicanismo, cuando el anglicanismo se fue inclinando hacia una soteriología calvinista, como es el caso, por ejemplo, del puritanismo, que es una tendencia surgida en lo interior del anglicanismo y que rechazó el modelo episcopal durante la Revolución Inglesa y asumió directamente un modelo presbiterial. Y la confesión de fe de Westminster es como el monumento más amplio que se produjo en ese ínterin. Pero la confesión de fe de Westminster, al ser presbiteriana y al mismo tiempo paido-bautista, generó ciertas desavenencias, no en el sentido de rechazo a la confesión, por supuesto que no, sino de adoptar la confesión, pero de acuerdo a los parámetros de elementos periféricos como el estado de gobierno y el tipo de bautismo. Y de ahí nace la Declaración de Saboya Congregacionalista y la Confesión de Fe Bautista de Londres. Todos esos grupos, por su pertenencia dentro de este árbol genealógico de lo que sería la reforma, o en este caso las iglesias de corte calvinista, entran dentro de ese tópico. Entonces es reformado un bautista como también es reformado un calvinista, un presbiteriano. Ahora bien, eso es si nosotros nos precisamos o nos quedamos con las precisiones que se hacen en torno al concepto de reforma, exclusivamente apelando a esa línea soteriológica calvinista, uno, y al tema de cómo interpretar la cena del Señor. Sin embargo, sin embargo, estrictamente hablando, el término reforma es mucho más amplio. Y cuando yo digo soy reformado, no necesariamente estoy especificando que pertenezca a la iglesia reformada de Holanda, por ejemplo, o la iglesia reformada de danesa, o la iglesia reformada de Ginebra. No, o la iglesia presbiteriana, etcétera. No, estamos refiriéndonos directamente, cuando hablamos de reformado, a que pertenecemos a ese vínculo histórico que se conoce como la Reforma Protestante. Y ahí el círculo se amplía. Ahí tú tienes que incluir a los luteranos, ahí tienes que incluir incluso a todas esas confesiones de fe o a todas esas experiencias que se ciñen, por ejemplo, de la experiencia pietista del siglo XVIII, incluyendo incluso a metodistas y también incluyendo a otros grupos que se desgajan directamente de ahí. Y uno dirá, pero ¿por qué pasa eso? Simple, porque todos ellos pertenecen al mundo protestante y el protestantismo se define por la reforma. Exacto. De hecho, el término protestante es un término político, es un término que se le adjudica como una carga, bueno, con una carga peyorativa en el ámbito político cuando ellos se presentan en la dieta primero en la dieta de Espira y después en la de Habsburgo ante Carlos V. Pero el término correcto sería reforma. Así que ellos serían reformados, aunque no necesariamente asuman una línea soteriológica calvinista. Eso es lo que pasa. Entonces, tenemos esas dos opciones. El término reformado visto como estructura denominacional, abarcando una serie de grupos como tal que se encasillarían con ese nombre, o aquellos que entienden que el término es más amplio y que históricamente hablando se refiere a las distintas reformas que se dieron en el siglo XVI, vistas como un todo conjunto homogéneo. Entiendo. ¿Valdría entonces la pena hacer una aclaratoria de conceptos? Por ejemplo, porque tú comentaste y en otros espacios nos has hecho también la puntualidad de que una cosa es una tendencia, ¿verdad? Como por ejemplo el pentecostalismo no es una denominación,
en términos estrictos No, el pentecostalismo es una tendencia que estructuró algunas denominaciones, o algunas denominaciones se cristalizaron a partir de ciertas experiencias que llamamos pentecostales. Exacto. Y lo que es una denominación como tal. ¿Cuál sería el punto para diferenciarlas a las dos? Porque yo creo que hay mucha confusión entre esos términos, ¿verdad? Valdría la pena aprender a diferenciarlas acá. Sí, sí. Lo que pasa es que la palabra denominación es un término muy polisémico. Mira, ¿cómo yo distingo una tendencia de una denominación? Una tendencia, obviamente, es una idea, es una corriente de pensamiento. Es una corriente de pensamiento o una postura en torno a un tópico determinado. Esa postura puede ser abrazada por cualquier denominación, y denominaciones que tengan historias diferentes en su surgimiento pueden abrazar la misma postura. El pentecostalismo es una tendencia, por ejemplo, porque tú puedes encontrar esa tendencia incluso en el ICAR. Incluso en la ICAR, en la Iglesia Católica Romana, la puedes encontrar esa tendencia. Puedes encontrar esa tendencia en grupos bautistas. Puedes encontrar esa tendencia en grupos presbiterianos. Puede haber. Puede incluso ocurrir en grupos ortodoxos. Y obviamente está y ocurre dentro de grupos evangélicos, y se han estructurado denominaciones, es decir, o grupos que se construyen en torno a la experiencia pentecostal, históricamente hablando, y que desarrollan una suerte de teología pentecostal, un marco teológico que se lee en clave pentecostal, porque el marco teológico es el mismo, solo que se lee en clave pentecostal. ¿Y dónde es que se lee en clave pentecostal? Específicamente en el tema neumatológico, porque es una tendencia neumatológica. Es lo mismo que pasa con el calvinismo. No hay una iglesia calvinista. O sea, el calvinismo es una tendencia, igual que el arminianismo, que puede ser abrazado por distintas denominaciones. Por ejemplo, hay bautistas que son arminianos y hay bautistas que son pentecostales. Entonces, son tendencias, no denominaciones, porque son líneas que las iglesias abrazan. Es ahí donde mucha gente se confunde. Por ejemplo, el señor Urbina, cuando cree que calvinista es una denominación, y no es así. Es una tendencia que puede abrazar cualquier otra denominación como tal. Son tendencias soteriológicas, incluso son tendencias individuales. Eso quiere decir que yo puedo congregarme en una iglesia arminiana y ser calvinista, porque son convicciones particulares que cada persona tiene a medida que se va acercando al texto. Eso no niega que no sea necesario que hayan estructuras denominacionales que tengan su confesión de fe clara y que eduquen a sus miembros en base a ella. Claro que sí, pero eso no niega el hecho de que justamente estas líneas de pensamiento son tendencias que se pueden abrazar no necesariamente desde el colectivo. Una denominación, por otro lado, sí es una estructura, ya no es una idea que puede compartirse en cualquier grupo denominacional, por supuesto que no, ya es una estructura con una historia determinada. Lo único es que el concepto de denominación va a variar de acuerdo, como dije, como es polisémico, a la acepción que se maneje. Por ejemplo, yo puedo entender denominación en términos de jurisdicción, o la puedo entender en términos de idiosincrasia, o en términos de características, o en términos de liturgia. De hecho, el elemento litúrgico es el que generalmente más se utiliza al referirse a denominación. Entonces, visto de esa manera, como hacía David Barre, tú vas a encontrar una pluralidad de denominaciones, incluso en la ICAR. Incluso en la ICAR. Porque si yo entiendo que las denominaciones deben verse de forma jurisdiccional, la ICAR tiene 200, bueno, tenía 223, aumentó a 248. O se estima que aumente a unas 262, si mal no me acuerdo, para el año 2050. Solo la ICAR. Entendido denominación como jurisdicción. Porque si nos vamos a idiosincrasia, el número se reduce. Perdón, si nos vamos a liturgia, el número se reduce. Se reduce
a unos míseros, en el caso del ICAR, por ejemplo, se reduce a unos míseros 16 denominaciones, mientras que el mundo protestante solo tendría 21 denominaciones. ¿Ves? 21. Pero si nos metemos en términos de idiosincrasia, el número le sube al catolicismo romano y se le mete a unas 8.000 denominaciones. Si Wow, entendemos denominación por idiosincrasia. Entonces va a variar mucho de cómo entiendas la palabra denominación. claro. En qué contexto la quieras manejar, digamos. Exacto, exacto. Interesante eso, mira que los católicos, los hermanos católicos tienen bastante para aportarle al debate, ¿no? Al Mucho. menos desde el punto de vista histórico. Y mira, que estas son las citas oficiales de David Barrett, que es la única fuente que tú puedes buscar al respecto. No hay más. Hasta ahora que yo sepa, no hay más. Ya. Ok, entonces bien, volviendo al comentario que hacías anteriormente. Si nos vamos a los efectos específicos de lo que fue el momento histórico de la Reforma, 1516, si no recuerdo mal, 17. 18, 17. Ok. Martín Lutero haciendo el cisma que como bien se sabe y se dice y algunos reclaman incluso, Lutero no quería hacer un nuevo movimiento ni una nueva iglesia, sino que esto es la respuesta o la consecuencia posterior a una condición donde evidentemente los círculos de poder de la ICAR no iban a ceder. Y lamentándolo mucho, dado a esta circunstancia, entonces eso produjo el cisma y lo que hoy en día se conoce como el protestantismo. Referido a eso, hoy en día todos los que respondemos o los que nos apegamos a una denominación, a una iglesia, a una congregación o a una expresión religiosa, como a mí me gusta a veces decirle, porque hay de todo también de nuestro lado, podemos llamarnos claramente, a partir de ese punto, nosotros somos cristianos reformados. O sea, tu pregunta es, porque entiendo que estabas haciendo un comentario, no entendí si hiciste la pregunta. O sea, retomé lo que estabas diciendo hace un momento, ¿verdad? De que el protestantismo responde al momento histórico de la Reforma con Sí. Lutero. Tienen todas las iglesias que hoy en día conocemos como evangélicas, y en Ujú. ese sentido estricto nosotros todos seríamos reformados, porque respondemos a Claro, ese claro. histórico de la Por Reforma. supuesto que sí. Claro que sí. Todo evangélico sería reformado en ese sentido. Ok. Y ahora bien, entonces, cuando nos referimos, ¿verdad? Que tú lo comentaste brevemente, pero ahora haciendo puntualizándolo más, Exacto. cuando hablamos de reformados desde el punto de vista de los hermanos que abrazan las expresiones calvinistas, ¿qué diferencian a ellos, más allá de la soteriología, que obviamente es un punto de inflexión, pero además de eso, o más bien la pregunta vendría a ser, ¿qué es lo que hace que ellos se cataloguen o que esto pase a ser el movimiento que hoy en día se conoce como reformado y que se diferencia un poco del resto de la iglesia protestante? Esa es la pregunta en sí. Es un elemento histórico, más que todo. Eh, tras el coloquio de Marburgo, se comenzaron a sentar elementos diferenciados entre el luteranismo y las iglesias que estaban surgiendo de la reforma zwingliana. Y que la reforma de Zwinglio es la base justamente para el trabajo y el esfuerzo que se va a realizar en la Ginebra después de Calvino. O sea, la reforma en las Suizas germanófonas es una reforma que en ciertos elementos se distanció de la reforma de Lutero, más por el tema de la interpretación eucarística, ¿verdad? El asunto estriba en que a partir de ahí se van como presentando ciertas diferenciaciones y luego, más adelante, con otras coyunturas específicamente históricas, el término comenzó a ser utilizado específicamente para los creyentes que habían abrazado, obviamente, la reforma desarrollada desde el planteamiento de Calvino. Claro está,
claro está. Que esas son apreciaciones que generalmente se hacen posteriormente. Es posible que no sean las apreciaciones que ellos tuviesen como tal. De ahí que sea necesario hacer una corrección históricamente hablando al término reformado. O sea, reformado no puede exclusivamente simplemente indicar en la línea soteriológica calvinista. No puede jamás en la vida. ¿Por qué? Porque el pensamiento reformado es un pensamiento de crítica al catolicismo romano y la reforma en sí no fue homogénea, la reforma fue heterogénea. Por ejemplo, los valdenses se insertaron a la reforma, los insertó Guillermo Farel. Y los luteranos iniciaron el desarrollo de la reforma y fueron obviamente también llegando a ciertos coloquios y a ciertos concordatos importantísimos que no los cerraron, no los dejaron encerrados en su mundo, sino que les permitió también tener contacto con los demás grupos que estaban surgiendo. Y asimismo también tú tienes que los anabaptistas pertenecen a ese movimiento, o sea, pertenecen al movimiento de la reforma, una reforma mucho más radicalizada, pero que aportó un nuevo concepto en torno a lo que tenía que ver con la manera como se iba a entender el bautismo. Y no que sea un nuevo concepto, sino que rescataron un concepto más antiguo al tratar de regresar a las fuentes originales de la experiencia de fe primitiva. Entonces, el mundo reformado es un mundo amplio. La imagen de una mano aventando una piedra a un estanque que genera ondas expansivas que se van alargando a medida que las ondas se van extendiendo, no es la imagen correcta para la reforma protestante. La imagen correcta es varias manos que lanzan varias piedras a un mismo estanque que generan cada una ondas expansivas que se van entrelazando entre sí. Por eso es que la reforma en sí tiene un carácter ecuménico inclusive. Porque al tener una variedad de expresiones, todas estas expresiones pueden contactarse entre sí, pueden comunicarse entre sí. Y aunque pueden preservar sus diferencias, aún así pueden entrar en diálogos y obviamente hacer un gran trabajo en conjunto. Y el trabajo en conjunto es de evangelización al mundo. Y por eso las misiones modernas nacieron justamente dentro del mundo reformado, donde grupos de distintas experiencias de reforma o de distintas reformas comenzaron a asociarse para enviar misioneros a los países donde Cristo no había sido predicado. Entonces, sí, el término reformado tiene que ser amplio, tiene que ser un término más amplio que abarque más allá de los límites denominacionales de las iglesias de corte calvinista. Ahora, también hay que estar claro de que la reforma protestante presentó ciertos locus teológicos. Se supone que esos locus teológicos forman el germen doctrinal de la reforma. Y como el germen doctrinal de la reforma descansa en las 5 solas, obviamente se entiende que reformado es aquel que abraza esas 5 solas y que toda experiencia que no abrace esas 5 solas, aunque pertenezca históricamente a la reforma, ¿entiendes? Y sería reformado en términos históricos, no sería reformado en términos doctrinales. Entonces, como que hay dos acepciones que hay que tomar en consideración. Excelente, excelente. Hermano, mira la pregunta que nos deja por ahí Danilo desde Utah. Tenemos aquí a un mormón infiltrado. ¿Es posible que estemos a las puertas de una nueva reforma conociendo cómo se están deformando las doctrinas? La reforma descansa sobre el paradigma de Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Así que no es que estamos a las puertas de una nueva reforma, sino que ya hemos experimentado nuevas reformas. Incluso yo considero que el Gran Despertar fue algo parecido, el Gran Despertar del siglo XVIII. Y te lo explico porque no fue un movimiento homogéneo, un movimiento heterogéneo como lo fue la reforma del 16. No solamente afectó a Estados Unidos, sino que también afectó a Europa. Movimientos comenzaron a surgir de vitalización espiritual y de regreso a la doctrina. Y prácticamente eso fue una especie de reforma. Y es posible que esas experiencias se hayan tenido más adelante, por lo cual no sería descabellado suponer
que ya que se han dado ciertas reformas, necesitemos pasar por una, justo ahora, en que nos encontramos en una situación que, como decía un conferencista que una vez escuché, seríamos la misma iglesia que Lutero intentó reformar una vez. ¿Por qué? Porque predomina de nuevo la superstición, ¿verdad? Un desapego a las escrituras, un regreso a depender totalmente de tradiciones de hombres, el establecimiento de ciertos fenómenos que muchas veces hacen que uno sospeche que arquee la ceja directamente por la presencia de los mismos. Y sí, claro, incluso yo llegué a escuchar de indulgencias vendidas dentro de ciertos grupos. O sea, cuando digo indulgencia, o algo parecido a indulgencia sería, que si tú dabas una ofrenda, te daban un certificado de que habías recibido, de que habías dado esa donación y un certificado que garantizaba que se iba a orar por ti por una u otra cosa. O sea, eso sería lo más parecido a una indulgencia que yo había visto. Y eso pasó, eso pasó. Además de que recordemos de que la ICAR se cerró durante la época de Trento y por tanto, aunque se abrió en su ayornamiento en el Concilio Vaticano II, la ICAR todavía necesitaba a Luteros que le jalasen las orejas. Así que yo creo que sí que se necesita una reforma todavía. Como tú dices, pudiéramos estar, no sé si sería válido decir que es saludable para la iglesia protestante, cristiana, no sé cómo la quieran llamar, que nos mantengamos con un espíritu de alerta siempre hacia lo que sea necesario reformar, Claro que para sí, totalmente. evitar caer en esos errores. Claro. Y para ello siempre será lo importante el rescate del pensamiento reformado. Que dicen que como Calvino fue quien sistematizó, por así decirlo, el pensamiento reformado, por eso es que muchas veces se trata de decir que reforma es igual a Calvino, justamente por la institucionalización del pensamiento de la reforma. Y en cierto modo, Calvino es responsable de la sistematización del pensamiento de la reforma. Y uno puede, bebiendo de Calvino, descubrir el germen de la reforma protestante como tal. Pero eso no quiere decir que la reforma sea calvinista. ¿Entiendes? La reforma es reforma. Así es. Ahora que lo mencionas, valdría también, sería útil diferenciar entonces en este momento, porque culturalmente se ha manejado que calvinismo o tendencias calvinistas es igual a reformados. Vale la pena entonces hoy en este momento hacer la aclaratoria para los hermanos que quizás tengan esa duda, que no Claro que necesariamente sí, porque claro que sí, claro que sí, yo creo que sí, se necesita, porque muchas veces podríamos caer en el error de suponer de que todo hermano que no sea calvinista no es reformado. Y yo no creo eso. Ahora, yo soy calvinista y soy calvinista por convicción profunda, pero, pero yo no llego al extremo de decir eso jamás en la vida. ¿Por qué? Porque hay posturas que obviamente no necesariamente dentro del campo soteriológico tengan que dirimir o tengan que llegar hacia el calvinismo, pero los que sostienen esa postura siguen siendo tan cristianos evangélicos como yo. Ahora, si existe un peligro, y yo creo que es ahí donde uno tiene que hacer las precisiones, cuando por ejemplo yo abrazo una concepción soteriológica en la que primen las obras del hombre, ¿verdad? Existe más peligro de que esta persona esté defendiendo una soteriología más cercana al catolicismo romano que, por ejemplo, la sostenida desde el planteamiento reformado, es decir, desde el planteamiento calvinista, entendiéndolo así. Deberíamos entender que únicamente lo que divide, lo que crea ese conflicto de vieja data, arminianismo versus calvinismo, es solo la soteriología, o hay también otros elementos dentro de la teología que inciden en esa división. Hay quienes han intentado ver el estilo de gobierno como un elemento que separe, es decir, un estilo episcopal en oposición a un estilo presbiterial no sería reformado, sería justamente, eh, sería lo contrario. El problema es que la experiencia, por ejemplo, luterana, que es
nadie puede decir que el luteranismo no es parte de la reforma, lo es. El luteranismo no necesariamente abrazó un modelo presbiterial. Entonces, el elemento presbiterial es periférico, porque incluso dentro de las cosmovisiones reformadas, algunos, como los puritanos, por ejemplo, en el caso de los congregacionalistas, ellos no aceptaban el modelo episcopal, pero eran reformados. Nadie puede decir que la declaración de Saboya no es una declaración reformada. Y la declaración de Saboya es una corrección al modelo presbiterial de la Confesión de Westminster, apuntando a un modelo congregacionalista, justamente. El pastor Jorge Isea, un hermano venezolano, y quizás tú lo conocerás por ahí, él me hizo una buena referencia acerca de, bueno, hace unos días dije en incógnito que él me había mencionado a dos personas que estaban trayendo otra vez al debate, digamos, más a lo público sobre la crítica textual. Él fue el que me comentó que tú eras una de esas personas que estaban aportando a ese debate positivo, obviamente. Uh-huh. Y él nos hizo un comentario, él es bautista, él abraza la confesión bautista, pero es la única persona en este tema de la soteriología a quien yo le he escuchado una frase como esta. Voy a intentar parafrasearlo. Él dice, la Biblia es completamente clara en el asunto de la soberanía de Dios. Dios puede producir el mal para su gloria, como puede Uh-huh. bien, pero también para su gloria y en bendición y en beneficio de nosotros. Claro. Pero no deja de ser también evidente en las páginas, en las líneas de la escritura, que hay una responsabilidad del hombre en su proceso de, yo no sé si es vamos a ubicar. Yo creo que de santificación tal vez debe de ser. Exacto, de santificación, ¿no? Es No, el no, único. no sé, estoy suponiendo. Sí, No sé si él lo dice así. justamente ese fue el término que utilizó. Y creo que es el único calvinista de los que conozco, ¿verdad? Que lo ha dicho en términos tan llanos, pero lo ha hecho con qué ánimo, con el ánimo de que lo que yo siempre trato de traer al debate, ¿no? Si yo digo estas palabras, Héctor González, y esto es real, creo que tenemos, como lo dijo también Jonathan Ramos, por cierto, cuando hiciste la lista con él de por qué no soy católico, él lo dijo en esto, creo que tengo muchas cosas por las cuales pudiera hacerme católico. Lo que pasa es que pesan más aquellas cosas por las cuales no me haría católico. Son menor cantidad, pero son de mayor peso, es decir, de mayor importancia. Yo también tengo más o menos una idea similar. Yo creo que tenemos muchas cosas por las cuales nos deberíamos abrazar con nuestros hermanos católicos, pero obviamente hay temas profundos que yo no sé si los vamos a poder resolver de este lado de la historia, de la línea, antes Es de posible partir que con eso. Entonces, más allá todavía, ¿verdad? Para intentar hacer este ejercicio de conciliación entre nuestros hermanos que abrazan la fe calvinista o la teología calvinista y los que de alguna forma no la abrazan. ¿Por qué digo esto? Y aquí es donde quiero que tú hagas como que tu comentario y reflexión. Veo más profundidad en pérdidas de tiempo y en debates que apuntan hacia la división y hacia el cisma, como que unos u otros no son o sí son, más que a buscar la conciliación y como tú acabas de decir, ¿no? Tú lo acabas de decir en términos similares. Los amo, son igual mis hermanos y no los veo como una especie rara, diferente que no está, porque yo he llegado a escuchar de personas de buen nivel, ¿verdad? Que han llegado a condenar a hermanos porque no abrazan su propia postura soteriológica. Sí, Y eso yo creo en los dos lados. En en los los dos dos lados. lados lo he visto yo, por ejemplo. Incluso hasta el punto tal de ni siquiera invitarse a predicar. Cosas raras. Por ejemplo, aquí nosotros en esta congregación, donde yo estoy también colaborando dentro del equipo pastoral, nosotros tenemos, permitimos que cualquier hermano predique, o sea, no hay problema si el hermano es metodista o si el hermano es pentecostal, porque al final de cuentas, la unidad que tenemos en Cristo Jesús es mayor, y por esa razón es que yo no debato sobre temas como eso, o sea, yo no debato con evangélico. Si lo hago como parte de un ejercicio académico.
no con el fin, por ejemplo, de cuando voy a debatir con un católico romano, yo lo hago en serie apologética. Pero acá no, acá yo lo hago en serie académica, porque sin duda alguna, el que un creyente sea paido bautista, por ejemplo, y yo sea credo bautista, eso no define nuestra fe. El que sea arminiano, sea calvinista, no define nuestra fe. Nuestra fe la define Cristo Jesús. En base a eso que yo trabajo. Correcto. Eso debería ser lo que el sentido común, el sentir común de todos, ¿no? Debería ser lo que sea lo que prevalezca por encima de las diferencias. Sobre todo porque, como tú dices, las diferencias son periféricas. Ahora, Es un concepto reformado eso, la diáfora de Melanchthon. tú comentabas hace unos minutos que la expresión reformada de la fe hoy en día tiene también una vertiente o una dimensión ecuménica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso específicamente? ¿Cómo se entiende ese asunto? Para que Lo que no se pasa, asusten los que creen que vamos a hacer el concilio ecuménico. lo que pasa es que el término ecuménico se ha ido satanizando mucho, especialmente entre los hermanos pentecostales, es donde más se ha satanizado. El término ecuménico es un término que viene del concepto griego oikumene. El término oikumene tiene varias acepciones. Ya yo lo di en un programa, por cierto. Hay cuatro acepciones. Una acepción geográfica, el mundo habitado. Una acepción política, el imperio romano. Una acepción escatológica. En hebreo se habla del oikumene venidero, el mundo venidero. Y una acepción eclesial o eclesiológica, que sería la iglesia universal en todo el mundo habitado, en todo el oicumene. Si tú me preguntases, ¿soy ecuménico en el sentido geográfico? Yo lo soy, porque yo soy parte del mundo habitado, obviamente. Si me dices si soy miembro soy ecuménico porque soy miembro de una comunidad escatológica, es decir, el oicumene venidero, por supuesto, yo aspiro a vivir en el mundo venidero. Soy ecuménico en ese sentido. Si me preguntas, ¿eres miembro de la Iglesia Universal? Por supuesto, y si oicumene es eso, lo soy. Ahora, yo no soy romano. El sentido romanista del oicumene no se aplica a mí. No soy ecuménico en ese sentido. Ahora, entendidas esas precisiones, uno tiene que comenzar a ver la historia del movimiento ecuménico para darse cuenta que el movimiento ecuménico es de facturación protestante. O sea, hay tres etapas en la historia del movimiento ecuménico. La primera etapa comenzó con la Reforma. Melanchthon, el brazo derecho de Lutero, y después de Melanchthon, Jorge Calixto, dos luteranos, son los promotores del desarrollo de un acercamiento al pensamiento ecuménico a la luz de saber diferenciar la herejía del error. O sea, ¿cómo Calixto, por ejemplo, diferenciaba la herejía del error? Él decía, bueno, tú tienes la Biblia es la revelación de Dios completa, pero esa revelación contiene dos elementos que son primarios y elementos secundarios. Lo primario es todo lo referente a la salvación, lo que llamamos suficiencia material de la sola escritura. Y lo secundario es lo que fue revelado, está ahí, es revelado, pero no tiene nada que ver con la salvación. Entonces, si yo difiero de lo primario, soy un hereje. Y conmigo no puede haber ecumenismo. Pero, si lo que yo difiero es en lo secundario, yo no soy un hereje, pero puedo estar equivocado. O sea, estoy en el error, pero no estoy en la herejía. Y el que está en el error puede tener ese diálogo con esa persona. O sea, el ecumenismo es válido en el protestantismo hasta cierto punto. ¿Entiendes? O sea, y ese es el ecumenismo que yo asumo hasta cierto punto. Claro que el ecumenismo, en ese sentido, como esfuerzo protestante, es tan propio nuestro como el cuello clerical. Y la segunda etapa es evidencia de ello, porque en la segunda etapa el ecumenismo todavía sigue siendo un esfuerzo protestante de forma interdenominacional, reuniendo a denominaciones en conjunto que trataban de crear sociedades para enviar misioneros al mundo. William Carey, por ejemplo, soñaba con un Consejo Mundial de Iglesias, en un sentido misionero. Y aunque él no vio su sueño cumplido, se cumplió al final de esa segunda etapa,
cuando se hizo la conferencia de Edimburgo en 1910. Y después de eso, entonces que viene la tercera etapa. En la tercera etapa, el ecumenismo se desarrolla en el ámbito protestante, por un lado, en el ámbito católico romano por el otro. Pero hasta la tercera etapa, el catolicismo romano no quería ser ecuménico. De hecho, el catolicismo romano rechazaba eso porque decía que la fuente de unidad era el Papa. Y lo que hacía el catolicismo era un ecumenismo del tipo retorno, vuelvan a casa. Era proselitismo lo que hacía. Ellos cambiaron la tonalidad a partir de Juan 23, pero todavía Pío XI había escrito una encíclica que se llamaba Mortalium Animus, donde rechazaba el ecumenismo y decía que la ICAR no podía ser ecuménica. Así que el ecumenismo no es un invento católico romano, es un invento protestante. Cuanto más se sepa, mejor. No te escucho. Qué interesante eso, qué bueno que lo digas. Y ahora te lo quiero asociar con dos ejemplos, uno positivo y uno negativo. El positivo es el siguiente. El Ministerio de los Gedeones Internacionales, ¿verdad? Que distribuye la palabra de Dios en el formato del Nuevo Testamento pequeño azul y en otros formatos también, pero principalmente ese, ¿verdad? Ese es el de que más se conoce. Puede calificar entonces como un ministerio ecuménico porque ellos, para tú pertenecer al ministerio, lo único que se requiere es que tú pertenezcas a una iglesia de sana doctrina. Es un grupo, antes se usaba el término paraeclesial. Ahora, ahora se está utilizando otro término, eh, proeclesial, creo que se está utilizando, proeclesial. Y el término proeclesial lo que trata de decir es que, a pesar de que son grupos diferentes, no son grupos que trabajan para iglesias distintas, sino que son grupos que trabajan desde todas las iglesias para el pueblo común. Correcto. Proeclesial. Eh, en ese sentido, los grupos proeclesiales o paraeclesiales o interdenominacionales, todos son esfuerzos ecuménicos, en cierto sentido. Claro, no en el sentido en el que el ecumenismo ha tomado su significación hoy en día, pero sí son esfuerzos de grupos denominacionales distintos que buscaban diálogo para poder desarrollar ministerios que bendijesen al pueblo de Dios sin importar el nombre de la denominación. Y eso es parte del esfuerzo ecuménico característico del mundo protestante. Excelente. Ahora, el ejemplo negativo es este. El ecumenismo no tiene nada que ver con estas imágenes que cada vez son más constantes y que aparecen con más seguidamente en televisión, en redes sociales, de el Papa, el líder judío más prominente o el que escogieron, igual el líder musulmán, y ahora con mayor frecuencia ha comenzado a aparecer lo que se supone que es un líder representante de las iglesias protestantes, que valga decir de paso, no sabemos quién lo eligió, o por lo menos yo no sé quién lo eligió, ni por qué es el representante de lo que se supone es la fe protestante. Es así. Mira, eso es una caricaturización del ecumenismo. Ecumenismo o diálogo ecuménico no es igual a diálogo interreligioso. Ahora, puede ser que personas que promuevan o que pertenezcan al movimiento ecuménico lleguen a creerse esa caricaturización y lo promuevan de esa manera porque desean eso. Pero no deja de ser una caricatura. El ecumenismo solo se puede dar dentro del cristianismo, no fuera de. El diálogo interreligioso entra en otra categoría. Ya no es un esfuerzo ecuménico, es otra cosa. Así que esos que andan por ahí abrogándose el derecho de representar a todos los evangélicos en esas reuniones, sepan que no cuentan con nuestro apoyo. No estamos de acuerdo en ese diálogo interreligioso, por lo menos no en los términos que ellos lo quieren acercar. Exactamente. Okay. Bueno, hermano, volvamos entonces a la fe reformada. Ya sabiendo entonces que todos nosotros somos de sangre reformada, digámoslo en esos términos,
Entonces, ¿qué es lo necesario que tenemos que rescatar? Que a raíz con el paso de los años y con estas pequeñas expresiones que han como que utilizado más idiosincráticamente el término, quizás no otros lo hemos perdido o hemos empezado a verlo con malos ojos porque, bueno, no, yo no soy reformado porque no abrazo tal o cual expresión. Entonces, ¿qué debemos más bien nosotros incorporar o retomar de esa fe? Tenemos que retomar de la fe, bueno, de la fe que llamamos reformada, los principios sobre los cuales está construida. Recordemos que los principios están en la escritura, por ejemplo, sola escritura. Es un principio muy importante porque es lo que realmente nos diferencia de cualquier otra confesión que incluso haya nacido dentro de la experiencia histórica de la Reforma y aún así se desligue como tal porque no asume ese principio de que la escritura es la única regla de fe y conducta infalible. O sea, con eso no se niega la participación de otras fuentes como la tradición, el magisterio. No caemos en el solipsismo bíblico, pero sí creemos que es la única regla infalible porque las demás, aunque se puedan utilizar, no son infalibles. Entonces yo creo que por ahí comienza un esfuerzo de rescate de la Biblia, el rescate del púlpito a través no solamente de darle centralidad a la escritura, sino también de centralizar el mensaje de Cristo, el mensaje crucéntrico, de la sola gracia y la sola fide. O sea, ese principio no puede ser negociado. Eso tiene que creerlo todo creyente, independientemente de qué línea soteriológica vaya a asumir, tiene que descansar en la realidad de que la gracia de Dios es la razón de nuestra salvación, la causa eficiente de la salvación, mientras que la sola fide es la causa instrumental. Eso no puede obviarse. Que nuestra cabeza es Cristo, no ningún ser humano, eso también nos va a diferenciar mucho. Solo Cristo. Y que solo Cristo es mediador entre Dios y los hombres. Y que la iglesia vive para la gloria sola de Dios. O sea, esos elementos son los que deben siempre ser rescatados en cualquier experiencia de fe, en cualquier comunidad o cualquier changarrito. El changarrito, como dice el hermano Edgar Pacheco. Sí. Ahora, desde tu óptica y tu postura calvinista y entiendo que reformada, ¿qué debe rescatar el reformado del resto de nuestros hermanos cristianos que están haciendo algunas cosas bien, evidentemente? Yo por lo menos te digo esto, yo soy metodista libre, nací en una iglesia metodista libre y creo que voy a ser como Juan Wesley en su tiempo. Juan Wesley murió con el corazón anglicano, aun cuando él en algún momento fue expulsado de la iglesia, pero al final después como que lo reconciliaron y vieron que lo que él hacía tenía el respaldo de Dios y él terminó apoyando nuevamente a su iglesia anglicana. ¿Qué tiene? Yo creo, siempre he creído que hay cosas que podemos retomar y considerar de nuestros hermanos que lo están haciendo bien. Por ejemplo, yo no le quitaría ni un ápice a lo que tienen nuestros hermanos pentecostales, por ejemplo, lo que tienen coinciden en ese movimiento, que ellos son los más aguerridos al momento del evangelismo. Sí. Forma tan fehaciente que lo hacen, son constantes, son contundentes, no tienen ameno, no se paran por disponibilidad de recursos. O sea, eso creo que es algo que todas las diferentes denominaciones deberíamos poder copiar, imitar. ¿Crees tú que en este caso el hermano que asume la fe reformada, pero como desde el punto de vista denominacional o de movimiento, que debe a capturar de los otros equipos, de los otros grupos? Teodoro de Beza decía que el predicador ideal es aquel que tiene la vehemencia de Farel, la elocuencia de Viré y la sustancia profunda de Calvino. Mezclas esos tres elementos y tienes al predicador ideal. Hoy nosotros podríamos decir algo parecido. El, el cristiano reformado ideal es aquel que tiene la mente del bautista, los ojos del presbiteriano, el corazón del pentecostal
y los pies del metodista. Explícanos eso en términos prácticos. ¿Cómo es esto la cabeza? ¿Cómo son los ojos? ¿Cómo son los pies? ¿Qué es lo que La hace cada mente, uno? la mente del bautista, estudiando profundamente. La visión, la visión del presbiteriano, una visión de organización, la visión organizacional del presbiteriano. El corazón del pentecostal por la emoción que le inyecta, la pasión. Y los pies del metodista, pues los metodistas siempre se han caracterizado por ser grandes misioneros, como fue el caso de Wesley. Así es, así es. Es interesante esa ilustración que acabas de hacer, ¿no? Está buena como para ponerla en un cuadro y decirme, y ahí me voy a poner, sí soy reformado. No es mía, se la estoy tomando prestada a uno de mis alumnos que más quiero, que es Juan Hernández. Así que le estoy robando esa idea a Juan. Hay que darle los créditos, hay que Si darle lo los créditos. dije, ya no le he robado porque ya lo dije. Está bien, y estás en público. Ok, hermano, ya para ir cerrando, me gustaría, como siempre, yo trato de en estos espacios que la idea es ilustrar y ojalá que esto contribuya a que eso que hemos conversado hoy, esos sismas que existen o esos temores de algunos u otros grupos puedan, ojalá que podamos ayudar a que eso se lime, ¿no? Un poco y podamos acercarnos más, sobre todo en Amén. tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos en los que si nos vamos a la escritura y hacemos un análisis un poquito visual de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Tengo amigos pastores que me pueden decir, Héctor, probablemente estamos, si no en la última, en la penúltima generación antes que Jesús venga, sin ánimo de estar poniendo fecha ni nada por el estilo, pero por todo lo que estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Pero en esto quisiera que tú nos ayudaras a reflexionar. Eh, ¿Qué es lo realmente importante, ¿no? Esto, lo principal, lo primordial, lo del nivel 1 y no lo periférico del nivel 2 ni el nivel 3 que tenemos que estar haciendo ahora desde nuestra fe cristiana reformada de sangre, como venimos desde Lutero para acá, ese germen que partió en Lutero y que hoy en día está inserto en muchos de nosotros, pero que al parecer no está dando los resultados o que podría estar dando más resultados. O estamos bien, hagámoslo en forma de pregunta. ¿Estamos bien como estamos? Las respuestas de conversión, lo mismo que hablábamos, por ejemplo, que tú lo comentaste hace unos días en una prédica, el amor que estamos teniendo por la palabra del novio, estamos dejando la carta en el buzón o la estamos utilizando realmente como nos las dejó con ese amor y con ese ímpetu. ¿Cómo podemos aterrizar estas cosas para que hoy en día nuestra fe sea más ferviente, más efectiva en lo que el Señor nos mandó a hacer? Ok. Como hacía un... Mira, tres cosas, solo tres. Primero, volver a la centralidad de la escritura. La centralidad de la escritura por encima incluso de las emociones, de los espectáculos y de la comedia. O sea, volver a la centralidad de las escrituras. Obviamente eso no quiere decir que estos elementos que he mencionado no estén o no se usen, pero que nunca sean sustitutos de la centralidad de la escritura. Eso siempre será recomendable y necesario. Segundo, la centralidad de Cristo. Nuestro mensaje es sobre Cristo, no sobre nosotros. No es para promocionarnos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Así que debe haber un amor por su palabra y un amor por su persona. Y finalmente, el rescate práctico de la gracia. Yo escribí hace unos años atrás en un material de eclesiología que damos a los muchachos de FDL que la iglesia nació en gracia, por lo tanto debe ser una iglesia de gracia. Dad por gracia lo que por gracia recibisteis. Eso quiere decir que nosotros debemos ser portadores de la gracia de Dios, es decir, extensores de esa gracia. Debemos ser transmisores de esa gracia. Si no somos transmisores de esa gracia, entonces nuestro mensaje no tiene sentido. Y transmitir
la gracia de Dios es siempre tener el corazón abierto para ayudar y socorrer a nuestros hermanos antes que tener el dedo acusador justamente para señalarlos. O sea, basta ya de eso. Eso es un problema que nace justamente de no conocer la gracia de Cristo. La gracia de Dios es la expresión de fe del cristianismo. Una persona que no sabe extender gracia es porque no la ha experimentado. Y si no la ha experimentado, no es cristiana, aunque se identifique como tal. Por ende, yo creo que es necesario que nosotros tengamos en consideración ese elemento vital e importante a la hora de nosotros poder hablar justamente de lo que es el rescate de los elementos prácticos de la reforma para llevarlos a nuestra praxis personal. Que la palabra ocupe el centro en todos los sentidos, que Cristo sea el centro de ese centro y que se exprese a través de una vida de gracia que expresa la gracia de Dios dando segundas oportunidades o hasta terceras oportunidades, haciendo borrón y cuenta nueva con los demás, dándoles siempre el voto de confianza a los hermanos cuando, cuando lo necesitan, no atacando, como he visto muchas veces que pasa, por ejemplo, a hermanos que están en crisis de fe, que inmediatamente vienen y comienzan a atacarlo y atacarlo y atacarlo. Eso no se hace, porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos que mostrar la gran diferencia que tenemos, por ejemplo, con el mundo. Y en ese sentido, yo creo que con ese rescate, nosotros estamos haciendo mejor honor a nuestro nombre. No quiero que termine sin responderme esta pregunta porque incluso es más para mi vida personal y para lo que yo intento hacer aquí en las redes. Uh-huh. Es necesario, es correcto y debemos seguir haciendo, vamos a decirlo en estos términos, exponiendo el error visceral e intencionado de personas acá en las redes. O la misericordia de la que hablas también implica que nos quedemos callados y los dejemos en el error a pesar de las implicaciones que eso pueda tener. Lo que pasa es que el error se ataca porque es un error doctrinal, ¿entiendes? Pero atacar el error doctrinal no implica que ataquemos a la persona como tal, que está en una situación de crisis de fe. Ojo, ojo, que un hermano que está pasando por una situación de crisis de fe necesita nuestro apoyo más que nuestra crítica. Pero el error es un elemento ya establecido, ya sistemáticamente extendido, que siempre será atacado en todo sentido. O sea, yo debo amar a, a mi hermano en Cristo que está pasando por una situación incómoda, por ejemplo, una crisis de fe, como sea, pero yo también debo atacar a los falsos maestros. ¿Entiendes lo que digo? A los falsos maestros. Los falsos maestros que diseminan mentiras, que diseminan engaños, pero engaños doctrinales. Ahora, si yo tengo un hermano que tiene una fe correcta, que tiene una doctrina correcta, pero que, por ejemplo, está pasando por una situación personal específica, es ahí donde yo tengo que mostrar que soy cristiano, es ahí donde va la gracia. Y la gracia estriba en que yo lo ministro personalmente y no comienzo a atacarlo públicamente, que son dos cosas diferentes. O sea, el problema de mucha gente que supuestamente tiene celo es que no saben hacer esa diferencia. Atacan la doctrina negativa, pero también atacan a las personas que son sus hermanos, que tienen una doctrina correcta en cierto modo, pero que están pasando por una crisis personal. Claro. Entonces a ellos no los llaman, no hablan con ellos, no les dan asesoría espiritual, no oran por ellos, simplemente comienzan a atacarlo. E incluso a hermanos que tal vez que haya malentendidos respecto a un hermano por una información equívoca que se tenga de algo que dijo, que se malentendió, se malinterpretó, y se le comienza a atacar directamente y no se le llama y se le pregunta. Entonces yo creo que por ahí es donde va la diferencia, porque si no, no nos diferenciaremos de los fariseos que mataban pensando que servían a Dios, o los inquisidores. Tendríamos que aplicar la regla
que evidentemente está en la Biblia, ¿no? Ir primero en privado, luego buscar dos testigos y si no, entonces ya trasciende a otro nivel. Sí, en ese caso me gusta más Calixto, cuando decía, usted combate a la herejía, combátala visceralmente, o como dice Judas, ardientemente. Pero el error, con el error se dialoga. O sea, el hermano que está en un error se dialoga. El hermano que está en la persona, porque ya no es hermano, que está en herejía, se le ataca. Ya. Eso es muy útil para mí porque tú sabes lo que uno ve acá en las redes y tú también, yo te he visto haciendo ese trabajo, obviamente, incluso en tus lives, porque hay personas que se ve que evidentemente están confundidas y hay otras que voluntariamente están inyectando el germen del error o de la herejía ya que raya por ese lado, ¿no? Sí, Y yo he uno, hecho eso. Lo que te digo lo he hecho yo. No, no estoy hablando por hablar. O sea, sí. yo he atacado el error, perdón, he atacado la herejía, la he atacado directamente. He atacado a los garroteros. Mm, Para los hermanos que han pasado por situaciones específicas, el Señor lo sabe y Dios lo sabe. Y muchos hermanos se dan cuenta también, después ellos mismos lo testifican, que yo he sido con ellos como hubiese deseado, como deseo que sean conmigo en un momento dado. O sea, el objetivo siempre será ser misericordioso con aquellos que están en la misericordia del Señor, mientras que soy mordazmente crítico con aquellos que ofenden al Señor y saben que lo están ofendiendo, porque se siguen manteniendo tosudamente en el sostenimiento de una postura herética. Así que soy duro, pero Dios también sabe cómo he sido de, de amigo y de amante con hermanos que realmente están pasando por una situación como tal. así es. Hermano, de verdad, muchas gracias por este tiempo. Me voy tranquilo, ya sé que soy un reformado metodista libre del siglo XXI, Pero año 2023, claro que sí, pero por supuesto que y sí. puedo seguir llevando mi evangelio y mi paz normal a todos los hermanos que por aquí en las redes y a los cuales tratamos de hacer trabajo y te agradezco mucho el tiempo, tu disposición y tu esfuerzo. De verdad que sí. Ha sido un Recuerda, siempre y tiempo. cuando la Biblia esté en el centro, Cristo a la cabeza y el mensaje de la gracia y de la sola fe siempre presente en tus labios, eres tan reformado como Lutero y tan reformado como Calvino. Bueno, hermano, de verdad no te voy a quitar más tiempo. Espero que tengas una buena noche, que puedas descansar y ahí nos volvemos a ver el lunes, si Dios quiere, en la clase de crítica textual. Para los que todavía no se han agregado, están cordialmente invitados. Esto está muy bueno en este tiempo, crítica textual y canon bíblico, un curso mixto Sí, de estos dos temas que estamos llevando a cabo con el hermano Néstor Díaz. Así que los que quieran me pueden escribir por interno y con gusto le damos acceso al grupo. Bendiciones, hermano. Que tengas buenas noches. Hasta la próxima.